que se pongan de pie, mis estimados hermanos. Vamos a ir a Apocalipsis. Gloria al Señor. En el capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Y vamos a estar leyendo una porción de la Escritura del versículo 12, Apocalipsis capítulo 12, 9, 12. Cuando todos lo tengan ya esa porción de la palabra, me pueden confirmar con un amén. Entonces vamos a proceder a darle lectura de la siguiente manera, del 12 hasta el versículo 15. Le vamos a estar dando lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Versículo 15 y el último. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Amén. Vamos a hacer una oración y así estaremos pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias porque nos concedes estar una vez más, estar en tu presencia. Hemos exaltado tu nombre por medio de las alabanzas, por medio de la adoración. Hemos confesado tu poder, tu autoridad, tu resurrección a través de los cantos, a través de la música. Tu palabra dice que todo lo que respire alabe tu nombre. Hoy en esta tarde estamos conscientes que estamos respirando por tu infinita misericordia, y en agradecimiento, Señor, venimos con un corazón dispuesto, receptivo para oír tu voz. Deseamos, Señor, adquirir conocimiento, pero sobre todo entendimiento en la revelación de tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, Señor, ilumina nuestro entendimiento para que podamos tomar la porción de tu palabra y podamos conocer tu voluntad, tus propósitos, los planes proféticos que tienes en relación a la tierra. Tú nos has adelantado, en tu preconocimiento nos has dado el privilegio de conocer todo lo que viene a futuro, con la intención de prepararnos y que nada nos tome por sorpresa, sino que estemos preparados para el encuentro glorioso contigo en el arrebatamiento, antes, Señor, de que lleguen estos juicios a la tierra por consecuencia de la maldad de los hombres. Pero nosotros en nuestro corazón nos hemos arrepentido de todas nuestras maldades y estamos procurando nuestra salvación, así como tú lo prometiste. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Estamos perseverando semanalmente en la comunión, en el estudio de tu palabra, en la revelación de tu palabra. Danos esa porción necesaria en esta hora de la tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Sean tan amables de sentarse, por favor, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bien, estaremos en esta ocasión abordando acerca de la sexta trompeta que se menciona. El domingo antepasado estuvimos analizando sobre la quinta trompeta. Hoy estaremos hablando acerca de la sexta trompeta en Apocalipsis. Amén. De manera sistemática hemos estado viendo las primeras trompetas, la cuarta y la quinta, y
cabe mencionar que las 4 primeras trompetas son juicios de Dios sobre la naturaleza. En los primeros 4 toques de las trompetas, la Biblia menciona que son 7 trompetas. Hoy estaremos analizando la 6ª. Las primeras 4 tienen que ver con juicio de Dios sobre las aguas, el sol, la vegetación, etc. Y las últimas 3 trompetas, es decir, la 5ª, la 6ª y la 7ª, tienen que ver directamente sobre toda la humanidad. De hecho, en el lenguaje profético de la Biblia, a las 3 últimas trompetas, es decir, la 5ª, la 6ª y la 7ª, en el lenguaje profético de la Biblia se les compara como los 3 ayes. Los 3 ayes. Mire lo que dice ahí. El primer ay pasó. ¿A qué se refiere esa frase con el primer ay pasó? He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Es decir, que en el toque de las trompetas hay 3 trompetas que caen dentro de la categoría de ayes. Ahora, ¿qué es? ¿Qué significa esta expresión profética? Cuando la Biblia dice el primer ay pasó, se está refiriendo al cumplimiento profético de la 5ª trompeta. Amén. Pero yo quiero comentarles o compartirles que la expresión profética de un ay, hermanos, es una exclamación de aflicción y tormento directamente a la vida de los hombres. Es tan fuerte el contenido profético de las 3 últimas trompetas de Apocalipsis que en lenguaje profético se le llama ay. Ahora, normalmente nosotros cuando exclamamos o cuando pronunciamos esa pronunciación, cuando hay una dolencia que nos perturba. Por ejemplo, se me viene a la mente un dolor de muela. ¿Cuántos han pasado por un tormento de esta naturaleza, hermano? Dolor de muela que uno dice, ay. Otro ejemplo, para aquellas que les da el dolor de la vesícula, en la última fase terminal, ya cuando soportaron varios meses y algunos años y se trataron con medicamentos, pero llega el tiempo cuando las pastillas, el Melox que le recetan en el seguro, ya no les funciona. Y de repente aprietan, hermanos, las dolencias. Y llega el momento cuando literalmente la persona se acuesta y está quejándose ahí de dolor. Ay, me duele, ay, cómo me duele, ay, cómo me duele. Entonces, la expresión ay, hermanos, es una proclamación de aflicción y de tormento. Ahora, cuando la Biblia lo aplica en este sentido, ay, vienen aún 2 ayes después de esto, está hablando del tiempo en el cual se cumplirán eventos proféticos que van a venir a manera de juicio, permitidos por Dios en relación a la humanidad, donde la humanidad atravesará o va a atravesar, hermano, un periodo de tiempo de mucho dolor, de mucho tormento, de mucho sufrimiento, que aún proféticamente a ese tiempo se le compara como el tiempo de los 3 ayes. Amén. Entonces, el toque de la 5ª trompeta será el primer ay, el primer periodo de dolor, sufrimiento y tormento que vendrá no sobre la vegetación, no sobre el sol, no sobre las aguas, sino que vendrá directamente sobre la humanidad, donde físicamente, en aquel tiempo profético, los hombres, las personas, la humanidad, hermanos, experimentará un tormento que les causará mucho sufrimiento en sus cuerpos. El toque de la 5ª trompeta entonces es el primer ay. El toque de la 6ª trompeta es el segundo ay. Y el toque de la última
última, la séptima trompeta será el tercer año. Amén. Muy bien. El domingo antepasado estuvimos analizando el juicio de Dios en la quinta trompeta. ¿Alguien se acordará de qué estuvimos hablando el domingo antepasado cuando hablamos de la quinta trompeta? ¿De qué se tratará? Amén. A ver, ¿alguien se acuerda? De una invasión de seres malignos que saldrán del abismo y cubrirán toda la faz de la tierra, así como usted los ha visto en las películas, los monstruos que brotan, que suben de la tierra o que suben del agua, así como el Godzilla y todas las demás porquerías que han salido ahorita, que el diablo de una manera terrible, espantosa, hermanos, sarcástica, se está burlando de la humanidad, provocándole cierto morbo, cierta atracción en todas esas películas de terror, de persecución, de alienígenas, de extraterrestres, todo eso. Bueno, pues un momento, en un futuro no muy lejano, esa ficción se convertirá en una realidad que causará tormento, dolor a la humanidad durante 5 meses. Cuando se toque la quinta trompeta, se va a desatar un juicio de Dios sobre la tierra que causará el dolor, angustia, tormento y persecución sobre toda la humanidad, que muchos se van a querer suicidar, pero no van a morir. Muchos se van a querer matar y no van a morir, hermanos, van a andar todos podridos, sangrentados, con apariencia de zombies. Hermanos, ahí se cumplirá todo lo que el diablo ha estado ventilando por medio de las películas de terror. Ahí está, ya lo analizamos. Ok, ahora entonces vamos a entrar en el análisis de la sexta trompeta, y tiene que ver con el versículo 13 en adelante, porque si la quinta trompeta desató un juicio terrible contra la humanidad, la sexta trompeta viene el sufrimiento a una escala mucho mayor. La sexta trompeta traerá como consecuencia una gran masacre sobre toda la humanidad, una mortandad a escala masiva, hermanos, donde millones y millones de personas morirán en todo el planeta. Vamos a analizar. Para tener un entendimiento más claro acerca de esta revelación, vamos a considerar 4 aspectos. Hoy me voy a limitar a estudiar solamente 2. O sea que esta predicación, que se llama la revelación o el juicio de Dios en la sexta trompeta de Apocalipsis, va a tener una segunda parte. Hoy estaremos dando la primera parte, el próximo domingo voy a continuar con la segunda parte. Vamos a leer el versículo 13, por favor. Y el versículo 13 del 9:13 dice así: el sexto ángel tocó la trompeta. Y miren, cuando el ángel está tocando la trompeta, se le da una orden, una sentencia, hay un decreto. Cuando el ángel toca la sexta trompeta, se pronuncia un decreto y dice: y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Una voz. Inmediatamente cuando el ángel toca, se pronuncia un decreto, una voz que no es la voz de Dios. Quiero que vayan captando. No es la voz de Dios, es una voz que sale de entre el altar que está delante de Dios. O sea que está Dios y delante de Dios está el altar, y de en medio del altar sale una voz, un pronunciamiento. Vamos a estar explicando todo ahorita más adelante. Versículo 14. Y mire el contenido de esa voz, el decreto de esa voz. Aquella voz le da una orden, aquella voz le señala, aquella voz le notifica, aquella voz le manda al ángel y le dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, ¿para qué? ¿Con qué propósito es
esos ángeles van a ser desatados. Versículo 15. Qué tremendo será ese tiempo, hermanos. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea que el juicio de Dios en la 6ª trompeta va a traer una masacre masiva, hermanos, de grandes dimensiones sobre toda la tierra. Qué terrible será, hermanos, para la gente que vive en ese tiempo. Qué sufrimiento, hermanos, para aquellos padres que sus hijos sean masacrados en ese tiempo, para las familias que vivan en el tiempo de la 6ª trompeta. Qué terrible va a ser para los cristianos que se hayan quedado del primer arrebatamiento de las primicias de la iglesia y les toque vivir en este tiempo. 4 ángeles. Ahora yo voy a considerar algunos aspectos importantes. Número 1, la voz. ¿De quién es la voz? ¿Qué representa la voz? Ponme el versículo 13. Hay algunas cosas importantes que debemos de entender aquí. Porque cuando el ángel se dispone a tocar, se escucha una voz. ¿Quién es el que habla? ¿De dónde viene esa voz? Encontramos también que la voz sale de entre los 4 cuernos del altar. ¿Qué representan los 4 cuernos? ¿Qué significado profético tienen los 4 cuernos? El altar. ¿Qué representa el altar de oro? ¿Qué simbolismo profético tiene que ver? ¿Qué acción tiene que ver? ¿Qué significado tiene que ver el altar de oro? Los 4 cuernos, la voz que sale de entre los 4 cuernos. ¿Qué significado, qué relación tiene con el toque de la 6ª trompeta y del juicio que viene como resultado, como cumplimiento de la 6ª trompeta? Todo eso son elementos proféticos que tenemos que considerar. Además, en el versículo que sigue, habla acerca de 4 ángeles. ¿Qué tienen que ver esos ángeles? Hay cosas muy profundas ahí, hermanos, que tenemos que discernir. ¿Qué tienen que ver esos ángeles? ¿Por qué van a ser desatados? Y vamos a estar en el domingo que viene, vamos a estar hablando de los 200,000 jinetes que se van a manifestar en ese tiempo. Un ejército compuesto de 200,000 millones de soldados que van en la dureza y la maldad del hombre. Porque increíblemente, aunque va a haber un juicio tremendo, hermano, la gente no va a dejar de adorar a sus ídolos, no va a dejar de adorar al diablo, no va a dejar de adorar de meterse en prácticas ocultistas, satánicas. La gente se va a rebelar más en contra de Dios, como muestra de que el hombre es malo en lo más profundo de su corazón, que aún mirando la tormenta no van a ser dignos de arrodillarse y clamar misericordia. Vamos a estar mirando la primera serie de elementos proféticos, la voz. ¿Qué representa la voz? ¿De dónde salió la voz? Del altar de oro, de los 4 cuernos. Así que la voz, esa voz que le habla al ángel, esa voz que decreta el juicio, esa voz que pronuncia el decreto, la voz, ponga atención, porque tiene que ver con la iglesia. La voz representa las oraciones, el clamor de justicia de todos los santos en todas las edades. Esa voz que decreta la sentencia de juicio en la 6ª trompeta es la oración de los creyentes que claman a Dios.
Es la voz profética de la iglesia perseguida. Es la voz de la iglesia que clama justicia a causa, hermanos, de la maldad, de la persecución, del martirio, del sufrimiento, del rechazo que recibe del mundo pagano, idólatra, que vive en oposición a la voluntad de Dios. Esa voz que le dice al ángel: suelta a los 4 ángeles que están junto al río, es la voz profética que sale del altar. ¿Y cuál es la voz que se escucha en el altar? Es el clamor de la iglesia, es la oración. Amén. El motivo de la voz es decretar proféticamente el juicio sobre los que no creyeron en la redención de Cristo Jesús. Nótese que la sentencia no viene directamente de parte de Dios, sino que viene del altar. ¿Y cuáles son las voces que predominan en los altares? La oración. Amén. La oración. La voz es el resultado de todas las oraciones que le claman a Dios justicia. Por ejemplo, aquellas oraciones que vienen como fruto de las iglesias perseguidas, de los cristianos martirizados, hermanos, que están clamando: Señor, haznos justicia, haznos justicia. En otra parte de Apocalipsis habla de las voces de las almas que fueron decapitadas por causa del martirio, que le están clamando: oh Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre de los que están en la tierra? ¿Se ha leído esa porción de la palabra? Amén. Que están debajo del altar, dice, ahí están las almas decapitadas debajo del altar, clamando, intercediendo, pidiéndole a Dios que intervenga, pidiéndole a Dios que vengue la sangre de millones y millones de cristianos que han sido asesinados por causa de su fe, por causa del evangelio y por causa de la palabra. Así que la voz que decreta la sentencia del juicio, de castigo sobre la humanidad en el tiempo de la gran tribulación, es la voz de la iglesia, es la oración de los santos. Amén. Que están delante de Dios, que suben ante su presencia. Qué maravilloso es cómo la iglesia, hermanos, los cristianos perseguidos, intervienen, actúan en base al poder de la oración para desatar juicios en el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué representan los 4 cuernos? ¿Qué serán los 4 cuernos? Nótese que los 4 cuernos están en relación con la voz, porque la Biblia dice que la voz sale de entre los 4 cuernos. ¿Y qué significado tienen los 4 cuernos? El cuerno representa poder. Por ejemplo, aquí en la tierra, en la creación, hay animales, hermanos. Los animales más poderosos son aquellos que tienen cuernos y que pelean con sus cuernos, como los rinocerontes y todo eso, hermano. Está hablando de poder. El cuerno representa autoridad, dominio. Proféticamente en el libro de Daniel habla, hermano, de unas bestias que tenían cuernos, haciendo referencia al dominio, a la autoridad, al poder. Así que los 4 cuernos, hermanos, representan el poder de Dios obrando por medio de las oraciones de los santos en la tierra. Amén. Amén. O sea que los ángeles que van a ser desatados, que están atados en el río Éufrates, van a ser desatados por el poder de Dios obrando a través de las oraciones. O sea que lo que va a desatar, lo que va a causar que aquellos ángeles sean desatados para juicio, es el poder de la oración, que está en el altar de Dios, delante de su presencia. Son 4 cuernos que representan los 4 ángulos de la tierra. El
poder de Dios manifestándose, obrando, castigando a la humanidad gracias a la oración de la iglesia que sufre, que es la voz que sale de entre los cuatro cuernos. Amén. El altar de oro. Nótese que la voz sale de entre los cuernos que están en el altar de oro. El altar de oro es el altar del incienso, donde tus oraciones, mis oraciones, tus clamores, mis clamores suben ante el altar de Dios a manera de incienso. Y esas oraciones que vienen de una iglesia perseguida, de una iglesia tribulada por causa de la palabra y por causa del testimonio, suben de la presencia de Dios, hermanos, como una ofrenda, como un incienso aromático. Qué maravilloso es, hermanos, cómo la iglesia ejerce autoridad sobre los juicios de la gran tribulación. El incienso o el altar de oro es el asentamiento de todas nuestras oraciones y clamores delante de Dios. Así que lo que va a causar el cumplimiento profético de esta sexta trompeta, hermanos, es la oración que está en el altar del incienso delante de Dios. El toque de la sexta trompeta, ponga atención, viene como resultado de las oraciones de todos los santos que claman justicia a Dios por toda la maldad sobre la tierra. Este juicio será contundente, pues es decretado en el poder de las oraciones y la voz profética de la iglesia que clama justicia, y que sus clamores llegaron ante la presencia de Dios y fueron recibidas y aceptadas como ofrendas sobre el altar del incienso. ¿Tienen idea, hermanos, lo que está de por medio cuando nosotros clamamos? Muchos cristianos desprecian la oración. Muchos cristianos no aman la oración, no valoran la oración. Si tan solo tuvieran un poquito de entendimiento sobre lo que se pelea, sobre lo que se obtiene, sobre la autoridad que ejerce la iglesia cuando la iglesia ora. Es tanto el poder de nuestras oraciones, hermanos, que la Biblia dice que lo que se ata aquí en la tierra es atado en los cielos, y que lo que se desata en los cielos es desatado en la tierra. Es tan fuerte la intervención de la autoridad del poder de las oraciones de la iglesia, que la Biblia dice que cuando Daniel se puso a orar 21 días, en los cielos, hermanos, se realizó una batalla. Se desató una guerra donde Miguel tuvo que venir a intervenir, porque Gabriel venía a traerle, a revelarle el plan profético a Daniel, pero en su camino dice que le salió el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, y se desató una batalla en los cielos. En la gran tribulación, a causa de nuestras oraciones, se va a desatar una batalla en lo espiritual que tendrá cumplimiento en lo terrenal, y que esas oraciones van a traer como resultado el juicio de Dios sobre toda la humanidad pagana, idólatra y rebelde. Y a causa de esas oraciones que salen de los cuatro cuernos y del altar que está delante de Dios, se desatarán los cuatro ángeles. Versículo 14. Miren, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, es la voz que sale del altar, esa voz que salió de entre los cuatro cuernos, con autoridad, con poder, le ordena al ángel: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Esos ángeles ya están atados ahí. Están atados con un propósito. Son cuatro, porque tienen que ver con un juicio masivo sobre los cuatro ángulos de la tierra. Es decir, sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad.
No son ángeles buenos, porque la finalidad y el propósito de esos ángeles será matar a la tercera parte de los hombres. Son ángeles rebeldes y malignos, que la Biblia no especifica cuánto tiempo tienen atados ahí, pero que desde hace mucho tiempo estos ángeles están amarrados, están encadenados en el río Éufrates. ¿Por qué en el río Éufrates? Porque el río Éufrates es la frontera donde por primera vez inició el primer reino. Yo en lo personal, hermanos, creo que estos ángeles son tan malvados, tan perversos, y que probablemente cometieron algún pecado demasiado depravado, que a razón de esa maldad, de esa naturaleza diabólica perversa, tuvieron que ser encadenados en el río Éufrates. Probablemente podemos creer quizá que estos ángeles tuvieron que ver con la depravación en el diluvio. La Biblia no especifica cuál es el pecado de estos ángeles, pero sí especifica que están amarrados en el río Éufrates y que fueron sentenciados a una condena para ser desatados en la hora, el día, el mes y el año señalado, en el cual van a ser liberados para venir a la tierra y desatar un caos social que desatará en una guerra contundente, masiva, destructiva, donde millones y millones de personas morirán en el planeta. Amén. Algunos comentaristas creen que la acción destructiva de estos ángeles será por un tiempo aproximado de 13 meses, un día y una hora, en la cual habrá una gran matanza de hombres. Esta mortandad primero durará una hora, luego un día, luego se prolongará a un mes y finalmente a un año. El tiempo será tan terrible, hermanos, que será aproximadamente 13 meses, un día y una hora. Vamos a mirar en el versículo 15. Miren lo que dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados. O sea que estos ángeles están listos, están esperando. Es como aquel que está cautivo en una prisión y que ya le dictaron una sentencia, hermanos, y que ya sabe el tiempo aproximado en el que va a salir, y que está desesperado, ansioso, hermano, porque llegue la hora, el día, el mes y el año en que le van a abrir las puertas de la prisión para que salga. De la misma manera estos ángeles, a la medida que van cumpliendo los años, a la medida que el tiempo va pasando, hermanos, la liberación de estos ángeles se va acercando más y más. Estoy convencido que estamos casi en la recta final, en los últimos tiempos, en los últimos años, en que estos ángeles serán liberados de su prisión y su efecto destructivo se prolongará. Algunos creen que cuando dice preparados para la hora, el día, mes y año, se está refiriendo al tiempo en el que van a estar ejerciendo su ministerio diabólico. Una hora, vamos a sumar una hora, más un día, más un mes y más un año. ¿Cuánto sería el tiempo? Una hora, 60 minutos. Un día, 24 horas. Un mes, 30 o 31 días. Un año, 365 días. Al tiempo de un año, 365 días, súmele lo de un mes, súmelo de un día y súmelo de una hora. Aproximadamente será el tiempo en el cual estos 4 ángeles estarán causando tanto sufrimiento, mortandad y destrucción sobre toda la humanidad.
un juicio terrible. Amén. ¿Por qué junto al río Éufrates? De hecho, en el lenguaje original no dice junto al río, dice que los 4 ángeles están atados sobre el río. En el lenguaje interlineal del griego al español no dice junto, dice sobre el río. Y proféticamente hablando, el río Éufrates se va a secar. De hecho, los científicos están adelantando que en ciertos lugares del río Éufrates ya se empezó a secar. Eso es evidencia de que el cumplimiento profético de la 6ª trompeta, hermanos, pronto se cumplirá. ¿Y qué es lo que va a causar? ¿Por qué el río Éufrates? ¿Qué tiene que ver el río Éufrates? La relación con este río nos indica una clara relación de estos ángeles con la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón. Estos 4 ángeles están muy vinculados con la batalla de Armagedón, que pudiera ser la 3ª guerra mundial que se puede presentar en un futuro no muy lejano. Una batalla, hermanos, una guerra impresionante, que su efecto destructivo será más fuerte que la Primera Guerra Mundial, será más dañino que la Segunda Guerra Mundial. El mundo se prepara para una 3ª guerra mundial. Hay amenazas, hermanos, de bombas nucleares, hay amenazas de bombas bacteriológicas, hay el terrorismo, hermanos, todo el escenario profético del mundo se está preparando y se están acomodando las piezas para que pueda producirse una 3ª guerra mundial. Y detrás de ese panorama, de ese cumplimiento profético, está la acción espiritual y maligna de 4 ángeles que van a ser desatados para la hora, el mes, la hora, el día, el mes y el año, así como dice la palabra. Amén. O sea que estamos al borde del cumplimiento profético del toque de todas estas trompetas. Amén. El río Éufrates es la frontera de la tierra prometida. En esta área geográfica donde se encuentra el río Éufrates inició el primer reino humano, Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? La primera rebelión de los hombres a gran escala contra Dios. Bueno, pues fue cerca, este escenario de la Torre de Babel fue cerca del río Éufrates. Ahí empezó la primera rebelión contra Dios. La primera mención de la guerra en la Biblia fue junto al río Éufrates, y será el escenario de la gran rebelión masiva comandada por el anticristo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes serán los autores intelectuales de la batalla de Armagedón? Ocasionarán la batalla del Armagedón. Los 4 ángeles. Los 4 ángeles. Porque por medio de la batalla del Armagedón habrá una matanza de la 3ª parte de la tierra, así como lo dice. ¿Qué es lo que ocasiona tantas muertes en la tierra? Lo que ha ocasionado tanta mortandad sobre la tierra: las guerras. Imagínense cuántas personas murieron en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos millones? ¿Cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cuántas millones de personas morirán en la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón? Y todo esto será promovido por estos ángeles malvados que incitarán una tremenda rebelión social que provocarán la última guerra, la guerra del anticristo. Miren nomás cómo está México ahorita, envuelto en toda clase de rebeliones sociales. Era Michoacán y ahorita es Guerrero. Primero era Michoacán
con toda la revuelta que traían con la policía, los grupos de defensa, de autodefensa, que quemaban carros y bloqueaban carreteras. Ahorita es guerrero. El año que viene, ¿qué otro estado será? ¿Usted cree que esto va a parar las rebeliones sociales que hay en los países? No, hermanos, cada día se va a ir incrementando, incrementando, incrementando. Preparando el terreno para que se desate una guerra masiva, que su paradero o el paraje o el escenario principal será el Medio Oriente. En las ciudades, en los países que están situados junto al gran río Éufrates. Ahí será, hermanos, el alboroto. Como que si se fuera a alborotar el hormiguero ahí. Porque ahí está el escenario profético donde los 4 ángeles serán desatados. ¿Por qué creen que hay tanta maldad, tantas amenazas y conflictos en el Medio Oriente? Y todavía los 4 ángeles no se han desatado. Y las naciones árabes amenazando a Israel, a Irak, a Irán, Siria, Libia, todo ahí, los palestinos. Es un nido de hormigas ahí, hermanos, un enjambre. Y todavía no están los 4 ángeles desatados. Imagínense cuando se desaten los 4 ángeles. Todo el conflicto social, la revuelta social, hermanos. Muchas naciones de la tierra serán incitadas para levantarse principalmente contra la nación de Israel. Y esto traerá como resultado la muerte de millones de personas en el mundo al final de la gran tribulación, antes de la venida del Señor Jesucristo. Ya para terminar, los 4 ángeles que están atados sobre el río Éufrates están preparados para matar a millones de personas y provocar un caos social durante la gran tribulación, que el resultado será la guerra o la batalla del Armagedón. Quiero que se pongan de pie. El próximo domingo voy a terminar con la segunda parte y estaremos hablando de China dentro del escenario profético del Armagedón. China se está levantando como un gran gigante, el gran dragón rojo está despertando. ¿De dónde van a salir esos 200? Como dice, miren, la palabra dice que en el versículo, en el 9 ahí, dice que él escuchó el número de los soldados. En el 16 dice, y el número del ejército de ellos era como 200 millones de soldados preparados para pelear en el Medio Oriente. ¿Tienes idea de un ejército de 200 millones de soldados? Imagínate la escala de matanza y masacre que sucederá en ese tiempo. No quiero seguir hablando porque ya terminé. El próximo domingo vamos a seguir hablando acerca de esto.